Pues primero voy a agradecer a todo el mundo por estar conectado hoy. Sois como más de 130 ahora mismo. Sé que se juntarán más gente. Yo sé que es un tema que llama mucho la atención y sinceramente es un tema que a mí me interesa mucho y que me gusta mucho compartir conocimientos sobre eso. Entonces, va a ser un curso intensivo, es decir, que, bueno, puede doler un poco la cabeza porque vamos a ver muchas cosas. Al final no son 10 indicadores, van a ser un poco más. Entonces, hay que quedarse concentrado y ya está. Entonces, ya empezamos. Para los que no nos conocen, pues Sphinx es una empresa que desarrolla softwares para profesionales de la investigación. Es un software que ya tiene como 35 años. Contamos con 50.000 clientes activos en 50 países. Es tenemos como usuarios, como empresas que tienen departamento para sus investigaciones son la mayoría de nuestros clientes y usuarios, consultorías profesionales que viven de su informe y de sus investigaciones. Entonces, estamos a su lado para desarrollar herramientas robustas y ayudarlo cuando tienen dificultades. También trabajamos con muchas universidades que también tienen necesidades similares a las consultorías porque hacen muchas investigaciones. Entonces, Sphinx, mm, la gente usa Sphinx para todo el tema de la experiencia del cliente, la voz del cliente, igual con la experiencia de los pacientes, también en algunos ámbitos de recursos humanos y como la experiencia del empleado, el clima laboral, evaluación 360. Y lo que mucho hacen es la investigación de mercado y la prueba de productos también y la investigación universitaria. Entonces, Sphinx tiene una serie es un software que contiene varias etapas, digamos, pero es un solo software que permite crear encuestas en multidioma, multicanales, hacerlo muy personalizado y en multidioma, y también se puede difundir de muchas maneras, tanto en una aplicación offline, en papel, se puede escanear los papeles, se puede conectar a herramientas de gestión de panel, también tiene una extensión para gestionar su propio panel y todo lo básico que es difundir encuestas por emailing, SMS, etc. También tiene la parte de gestión de datos que permite, en lo que nos interesa hoy, por ejemplo, traducir datos, averiguar los datos que son repetitivos, la gente que contesta mal o a media, calcular variables, etcétera. Todo lo que son gestión de datos en previsión de los análisis. Entonces tenemos, y es lo que más vamos a ver hoy, la parte de análisis cualitativo y cuantitativo, análisis estadístico y análisis semántico. Y también todo lo que es la presentación de datos, que es lo que más nos va a interesar hoy, porque lo que más vamos a hacer es cómo presentar indicadores relacionados a datos textuales. Yo sé que hay muchos clientes conectados. Lo que quiero decir es que no va a ser una formación sobre la herramienta, sino que voy a usar la herramienta, pero no va a ser cómo hacerlo, sino que cómo interpretar los indicadores y qué significan esos indicadores. Entonces, es más una inspiración que puede servir tanto a los que usan otra herramienta o que no tienen herramienta, que inspiración para que tienen esa herramienta que la pueden usar, le puede ocurrir ideas y no puedan preguntar cómo se hace. Entonces, yo por formar y trabajar en este mundo desde hace muchos años, sé que la gente está un poco perdido relacionado al tema de qué indicador puedo poner. Entonces, a veces ponen lista de verbatims, a veces lo más avanzado que veo a veces son más codificación, es decir, los temas, pero yo creo que se puede ir mucho más allá. Entonces, lo que voy a presentar son muchos indicadores. Algunos requieren mucho tiempo, otros muy poco. Entonces, bueno, es una biblioteca de indicadores que vamos a ver ahora y cada uno usa lo que quiere.
en su informe y en sus estudios. Entonces, ¿de qué datos hablamos? Entonces, cuando hablamos de datos textuales, pueden tener varias fuentes, como redes sociales, que es una fuente de datos interesante. Entonces, se podría pues, exportar de redes sociales e importar. Se puede importar en nuestra herramienta, entonces podemos analizar estos datos. También se puede tener datos y ahí son volumen grande, que tienen estructuras muy distintas, pero son volumen grande las entrevistas. Y lo que más solemos analizar son datos de encuestas, entonces campos abiertos, y la gente contesta una pregunta abierta. Entonces tenemos una base de datos textuales y da igual, voy a decir, da igual la fuente, bueno, luego la problemática es similar. Entonces, vamos a ver eso. Entonces, para este curso de 1 hora, vamos a usar 4 bases de datos. Una que es sobre una base de datos de la evolución de los nombres en Francia. Entonces, los datos textuales son los nombres. Aquí, segundo, una base de datos, la segunda, que de la voz del cliente, medición de la voz del cliente. Entonces, son datos que son sobre, bueno, como una encuesta de satisfacción o medición de la experiencia del cliente. Entonces, ahí son más, nos interesa más a lo mejor la orientación y todo este tema. Entonces, es un tema, es una encuesta, son datos sobre un sector bancario. Luego, otro sector, aquí el sector aseguradora, son datos que podemos recopilar gracias a una API, recopilando de Google. Entonces son opiniones de Google, que es una, en este caso, pues son varias agencias o como varias tiendas, y vamos a analizarlo. Y como último, que es vuestra base de datos también, en la que participáis, es la base de datos que que estamos haciendo ahora mismo, porque estáis algunos contestando, es ¿qué haríais si os tocaría la lotería? Entonces tenemos datos de redes sociales y de encuesta, es muy interesante. Entonces es esa. Entonces, esa base de datos tiene, como lo he dicho, ahora antes que contestéis tenía 1025 respuestas y comentarios mezclados. Entonces, aquí está para los que acaban de llegar el código QR por si queréis contestar. Y entonces tenemos datos, están recopilados aquí, se ve una hoja de datos estructurado. Entonces, cuando analizamos datos, como lo voy a hacer, hay que respetar una estructura. Esa es la estructura ideal. Hay algunos casos más avanzados cuando se trata de entrevistas, pero la mayoría del tiempo, cuando se analiza una base de datos en una herramienta, hay que estructurar los datos así. ¿Por qué? Porque aquí estoy aislando una persona que dice, me compraría un coche nuevo y me iría de viaje. Tengo aquí su verbatim, que son los datos textuales, lo que vamos a analizar. Luego tengo otra información, que son datos de perfil, como el género, la edad, podríamos tener el país, tiene hijo o no. Pues son elementos que identifica a la persona y que puede ser declarado o que ya tenemos sobre ellos. En vuestro caso, son los datos que vosotros habéis contestado. Luego tenemos algunos campos que son canales que vamos a llamarlo hoy datos de contexto. Es decir, que nos da alguna información sobre cómo hemos conseguido estos datos, en qué momento. Entonces podríamos tener aquí la fecha, a lo mejor la tienda, el país, etcétera. Y en mi ejemplo, porque eso lo vamos a comparar, tengo la información que esa persona ha contestado a través de la encuesta, no era de redes sociales. Luego tenemos algunos datos y estos datos hay que entender que cuando vamos a hacer indicadores, lo que vamos a ver justo después, eh, eso requiere em, algunos datos que vamos a llamarlos variables léxicas, que son datos que o se calculan manualmente o el software lo calcula, este o otro, pero son datos que
el encuestado no ha rellenado, sino que son datos que sacamos del contenido de su comentario. Entonces aquí tenemos, ya veremos cada uno, pero la riqueza, la longitud, consumista, que es de la clase consumista, son cosas que vienen automáticamente y se calculan solo. ¿Vale? Entonces vamos a ver los indicadores que vamos a ver hoy. Se van a dividir en tres. Uno, vamos a comenzar con los indicadores volumétricos. Luego, los indicadores descriptivos. Y como último, los indicadores explicativos. Entonces, iré navegando entre varias bases de datos. Espero que no sea muy lioso. Intentaré ser muy claro con eso, pero requiere un poco hay que ser concentrado, porque a veces cambio de uno porque hay una base de datos que me permite enseñar un indicador y luego tengo que volver a otro para enseñar otro tipo de indicador. Entonces, vamos a empezar con los indicadores volumétricos. Son indicadores que no, con esos indicadores no estamos fijando en lo que dice la gente. Nos da igual el contenido, voy a decir, lo que dicen, me da igual lo que dicen. Lo que a mí me importa en estos indicadores es la parte, es describir mi base de datos. Entonces, vamos a analizar la base de datos. Estos indicadores que vamos a ver ahora mismo me permiten analizar mi base de datos. Es decir, me permite saber si tengo poca respuesta, mucha respuesta, si esas respuestas son largas, son pequeñas, si la gente dice muchas cosas o poca cosa. Eso me da mucha información y eso lo explicaré el interés de esa información. El objetivo número 2 es cómo se expresan, lo que decía, si dicen todos lo mismo o si hay mucha variedad entre los comentarios, si todo el mundo habla mucho o todo el mundo habla poco, o cuántas palabras distintas pueden tener o todo el mundo tiene la misma. Entonces, eso son información que me permite dos cosas. Uno, evaluar la metodología de recopilación de datos. Es decir, que si en mi base de datos tengo poca respuesta, pues significa que a lo mejor la forma de preguntar no es la mejor. Si en mi base de datos tengo muchas, a lo mejor este canal de recopilación es interesante. De eso podemos hacer la conclusión que hay que quitar algunas preguntas abiertas porque si hay muchas, pues la gente no contesta a todo, reformular, etcétera. Entonces, eso también de un año a otro a veces cambiamos las encuestas y decimos, mira, vamos a presentar la pregunta de esa manera y vemos si la base de datos es mejor entre una forma de hacerlo y otra manera. También el último objetivo de los indicadores volumétricos es que nos ayuda a saber qué método vamos a usar para analizar los datos. Es decir, si tengo 1000 respuestas, a lo mejor hacerlo manualmente me va a costar mucho tiempo. Si tengo menos, pues a lo mejor puedo hacer un análisis más manual. Si tengo una base de datos donde todo el mundo dice lo mismo, pues a lo mejor una forma más automatizada es más adaptada que una forma manual. Entonces, los tipos de datos que tengo, cómo se caracteriza mi base de datos, me dice mucho sobre la forma de analizar los datos. Y ahí me refiero a otro curso que hicimos, que los que quieren pueden preguntar el replay sobre el análisis temático y yo presentaba muchos casos y qué metodología es adaptada a cada tipo de datos. Entonces, ahora vamos a ver aquí, perdón. Ahora voy a mi base de datos. Entonces estoy aquí y voy a volumétrico. Estamos en nuestra herramienta que se llama DataViv, pero no vamos a
presentar en detalle cómo se hace, sino que cómo interpretar lo que dije yo. Entonces, aquí analizamos la base de datos. Estamos en la parte de indicador volumétrico. Entonces, tengo aquí mi pregunta de lotería. Ahí salen vuestras respuestas. Voy a hacer un poco más grande porque me parece que no se ve mucho. Eso. Ahí. Entonces, aquí voy a ver, vamos a ver 4 indicadores. Es decir, aquí. Primero, la tasa de respuesta. Eso me da una información sobre cómo he preguntado y si la gente contesta a esa pregunta o no. Eso me puede orientar sobre cómo preguntar esa pregunta. Es muy alto en este caso porque, claro, es un ejemplo y estáis muy enfocado a contestar a esa pregunta, pero en algunos casos son muy bajas y yo aprovecho para decir que mejor tener pocas preguntas abiertas y dedicarle mucho tiempo de análisis que tener muchas y no saber hacer con ello porque cada una está media vacía. Voy a cambiar de indicador y vamos a ver eso en la tasa de respuesta. Aquí tenemos el número de respuesta. Entonces, aquí 1108 me da la información que eso, si quiero hacerlo manualmente, me va a costar tiempo. Vamos a ver otro indicador que aquí es el corpus, es decir, cuántas palabras tengo en mi base de datos. Son 9.614 palabras. Eso me puede interesar y sobre todo, bueno, en algún caso cuando preguntamos si dame X palabras que por cuando piensa en Sphinx o algo así, nos da mucha información lo de la palabra y vamos a ver luego el interés de tener eso por respuestas. Entonces aquí lo duplico y voy a explicar la diferencia. Aquí son palabras distintas. Es decir, que esa base de datos tiene 1.227 palabras distintas en su base de datos. Es alto y en algunos casos son mucho más bajas porque la gente dice lo mismo. Ahí pues hay un poco de diverso, que hay muchas, a lo mejor muchas ideas distintas. Entonces, eso es una información importante también para el análisis. Entonces, ahora tenemos eso dividido por el nombre de persona. Entonces, aquí yo tengo el número de palabra media por persona. Entonces, me da una información pues que la gente habla, tiene respuesta larga o respuesta corta. Eso me permite a lo mejor de ver algunas diferencias, por ejemplo, según el perfil de la persona. En este caso, por ejemplo, lo estoy cruzando con la edad y yo puedo ver que no hay mucha diferencia. Todo el mundo, más o menos, cuando se expresa, usa el mismo número de palabras, entonces sus respuestas son más o menos igual. La diferencia ahí se nota mucho entre los datos que hemos recopilado de redes sociales y de encuesta. Se nota que en redes sociales pues las personas se expresan en respuesta más larga. No sé por qué, habrá que investigarlo, pero es un indicador que puede ser interesante que la gente se expresa más. Porque la media aquí es de 15.5 palabras y aquí casi 19 palabras por comentario. Aquí tenemos un indicador nuevo que es la riqueza, es decir, el número de palabras distintas por persona. Entonces aquí nos da un poco de información porque si consideramos que una palabra puede ser a lo mejor una idea distinta, podemos ver si la persona pues comentan varias ideas o pocas o muchas y eso lo hemos llamado riqueza de los comentarios. Entonces aquí pues a lo mejor lo mayores pues usan menos palabra distinta y eso entre redes sociales y encuestas igual.
pues eso está hay una correlación grande con el número de palabras, es obvio, pero interesante también que a lo mejor hay más ideas distintas en los comentarios que en las encuestas. Entonces, eso puede ser interesante. Ahora, eso me refiero a algo que dije antes sobre los objetivos de estos indicadores volumétricos. Es que gracias a esa información, por ejemplo, de riqueza, voy a poder, a lo mejor, si tengo 1000 respuestas y quiero codificarlo, para los que no saben qué significa codificar, es que, por ejemplo, hay una metodología manual que consiste en leer cada comentario y decir, este habla de eso, este habla de eso, este habla de eso. Entonces, a veces necesitamos hacer como un codebook donde está escrito todos los temas potenciales. Entonces, en este caso, yo he cogido este valor numérico y he hecho 2 clases alrededor de la media y ahora pues puedo usar este indicador como un indicador que me va a permitir de filtrar los comentarios y a lo mejor voy a empezar a codificar los comentarios que son más ricos, en el sentido que me aportan más ideas distintas que los que son más, no sé si se dice banalidad, algo con menos comentarios, menos ideas en cada comentario. Entonces, eso me permite orientar mi forma de analizarlo, digo, eso para los que hacen un quali más así manual. También podríamos haberlo filtrado por así, de esa manera. Eso eran los primeros indicadores volumétricos que quería enseñar. Ahora vamos a pasar a la otra base de datos que yo comenté antes, que son, aquí tenemos todos los nombres de gente en Francia desde 1945, y yo cogí esa base de datos para enseñar el interés ahí de tener el número de caracteres. Entonces, en este gráfico, por ejemplo, he seleccionado solo los más populares de cada año, y aquí tengo un indicador. Delante de cada nombre tengo el número de caracteres de los nombres, y aquí lo he cruzado con los años y estoy viendo que cada vez los nombres son más cortos en Francia. Entonces, eso es una forma de sacar provecho de este indicador de número de caracteres. Ahora hemos terminado con los indicadores volumétricos que me permiten describir mi base de datos. Entonces, son varios y vamos a pasar entonces era un análisis de la base de datos, número de palabras, número de caracteres y la riqueza de las respuestas. Entonces, ahora vamos a pasar a la segunda categoría de indicadores, que son los indicadores descriptivos. Entonces, ahí sí que lo que nos interesa es sacar el sentido objetivo, sacar el sentido de la base de datos. Entonces, cuando analizamos una base de datos, queremos saber de qué habla la gente. Entonces, eso va a ser el objetivo número 1. ¿Qué indicadores nos permite intuir, tener conclusiones de qué habla la gente? Y también en esa misma categoría vamos a ver cómo hablan, es decir, si hablan de forma positiva, si hablan de forma negativa, y eso, bueno, pues será más en algún contexto tipo análisis de la voz del cliente o de satisfacción. Entonces, y último objetivo de esa categoría de indicadores es en qué proporción. A mí me interesa saber en qué proporción hablan bien de mí, o hablan mal de mí, etc. Entonces, vamos a ver algunos indicadores relacionados a eso. Por eso hay que entender que, por ejemplo, aquí he cambiado, luego vamos a cambiar de base de datos, pero aquí
por ejemplo, estamos, en este ejemplo tengo datos de satisfacción. Me han recibido fatal, encima era carísimo. Pues seguimos teniendo el verbatim. El género, datos de contexto. Lo que tenemos aquí son, delante de cada comentario, pues aquí, por ejemplo, los temas, se refiere al recibimiento y a los precios. Habla de estas dos cosas, dos temas. Y la orientación es de -2 sobre, es un indicador de -2 para este comentario. Eso, estas variables lexicales, tanto de orientación y de tema, no vamos a poder presentarlo mucho en detalle cómo se hace porque necesitamos una hora. Si gente quiere replay de lo que hicimos en julio sobre eso, pues lo podéis pedir y eso aprovecho para decir que Dulce va a mandar en el chat un link donde podéis pedir cosas como replay ahora, etcétera. O los que tienen que ir antes si quieren información o lo que sea, pues ahí está el link en el chat. Entonces, Sí, perdón, Tomás, como puntualización, estará en las preguntas y respuestas, ¿vale? Porque no puedo acceder al chat, así que en las preguntas y respuestas veréis ese link, todos. Ah, vale. Pues eso. Entonces, ahora estamos con vuestros datos. Entonces, más o menos que sois ahora como más de 150, han contestado como 110 ahora mismo a la encuesta. Muchas gracias a todos. Entonces, aquí para sacar el sentido de la base de datos, cuando usamos herramientas de este tipo, lo que más nos da información sobre el sentido, como sobre el contenido, va a ser la frecuencia. Entonces, aquí voy a arrastrar eso, voy a elegir eso. Voy a enseñar varias formas de presentar las frecuencias con algunas alternativas para que podáis usar eso en vuestros informes. Entonces, aquí quito la tabla, que son los comentarios. Lo que se puede hacer, que no se suele poner todas las palabras, porque en mucho ya está que poner los 25 palabras más citadas, ya no da mucha información sobre el contenido. Entonces aquí estoy viendo muchas casas, viajes, niño, dinero, coche, mundo, resto, vacaciones, inversión, pues ya estoy intuyendo un poco lo que son estas respuestas. Entonces aquí lo puedo presentar como porcentaje. Porcentaje, 37% hablan de casa y 22% de viaje. Ya intuyo un poco las respuestas posibles. Entonces, esas frecuencias también se puede presentar de otra manera. Bueno, aquí lo tenemos en porcentaje, podría ser en efectivo. Pero yo ahora lo quiero presentar como una nube de palabra. Y yo veo que a veces la gente subestima el poder de una nube de palabra y me da pena. Entonces, yo quiero pararme un poco a lo de la nube de palabra porque es muy interesante y es una forma muy buena de sacar información sobre el contenido sin tener que leer toda la base de datos. Entonces aquí sigo viendo casa, coche, vacaciones, inversiones, etcétera. Yo puedo ya intuir que hay gente que habla a lo mejor de viaje, de gastar, de compartir, etcétera. Y si a veces una palabra sola, quitada de todo el contexto que hay afuera, es muy difícil interpretarla, porque a lo mejor niño, puede ser compartir con niño o ir de vacaciones con los niños, es distinto. Entonces, a veces lo que yo aconsejo es de ilustrar con, por ejemplo, los verbatims. Entonces, voy a poner los verbatims al lado. Aquí. Y así
cuando pinchamos, uy. Cuando pinchamos, pues tenemos cuando pinchamos una palabra, pues se ve el contexto, entonces se ve la palabra en su contexto, que eso cambia mucho al que está analizando para interpretarlo. También una cosa muy interesante que yo aconsejo de hacer mucho es de no quedarse con una nube de palabra, con todas las palabras. Yo lo que hago mucho, y depende del estudio, yo aconsejo de filtrar por categoría de gramatical. Yo, por ejemplo, aquí en mi estudio, lo que pregunto es, ¿qué haríais si os tocaría la lotería? Entonces yo lo que espero es una acción. En realidad me da igual que compréis un coche o una casa. Lo que a mí me interesa es lo que genera como acción el hecho de tener mucho dinero así de golpe. Entonces, en mi caso, yo veo mucho más interesante tener una nube de palabra de verbos que de sustantivos. Pero a veces podemos dejarla, incluso a lo mejor si pongo comprar, pues aquí me sale lo sustantivo relacionado a comprar. Entonces aquí comprar viaje, casa, coche, etcétera, me aportan una información más. Pero por ejemplo, en una prueba de producto, por ejemplo, trabajamos mucho con la industria cosmética, donde tienen mucha necesidad de analizar, por ejemplo, la percepción de un producto. Entonces allí quitamos siempre los verbos, porque por ejemplo, un perfume, pues los verbos que van a sacar son oler, siente o sabe, suave, etc. Lo que quieren es los adjetivos, sustantivos, y ahí tiene mucho más sentido. Entonces, lo que quiero decir es que en este caso, yo pienso que hay que quedarse con los verbos, pero en otros casos habrá que filtrar por otra categoría. Eso es muy importante, yo creo, y la gente no se acuerda a veces. Otro truco es que a veces tenemos como una palabra que no esconde todo. Es decir, por ejemplo, si hago una nube de palabras sobre qué piensas del banco, pues la gente va a decir banco. Entonces van a decir, el banco es así, nunca he visto un banco tan malo. Entonces dicen banco, pero este banco no me aporta nada. Entonces no se puede olvidar que hay que quitar las palabras que quitan sentido. Entonces nosotros lo podemos hacer, otras herramientas seguramente que sí también, y hay que escribir las palabras que queremos tapar y así da más aire a las demás palabras, las que sí que aportan valor. Otro indicador, tipologías. Entonces, aquí yo ya lo he hecho a partir de un análisis que es una clasificación jerarquía descendiente. Hemos sacado varios, como que son respuestas, como vosotros, entre vosotros, todos los que estáis aquí, hay gente que tienen opiniones o forma de expresar su opinión de forma similar. Entonces, yo, por ejemplo, que si digo yo me compro un coche, otra persona que dice yo me compro un coche también, pues somos de la misma categoría, los consumistas aquí, que representamos 51% de esa base de datos. Si a lo mejor Dulce, que está aquí, que quiere a lo mejor compartir su dinero con su padre, pues a lo mejor ella dice compartir, dinero, padre, etc. Usa palabras simultáneamente que son parecidas a alguien más y entonces ellos son un grupo, los altruistas. Y tenemos otro grupo que son inversores. Eso se hace analizando eso, por ejemplo, es un análisis factorial que representa las clases y las palabras que están relacionadas a cada clase. Entonces, requiere pararse, interpretar el mapa
analizando todas las palabras y la relación que tiene con cada clase y nombrar las clases. De esa manera, pues sacamos esta clase, esta tipología, e incluso podemos ver cuántas personas, entonces las proporciones de las ideas que hay en esta base de datos. Entonces, ahora, para seguir sobre los temas, los indicadores descriptivos, seguimos con este tema, pero con otra base de datos que sobre la voz del cliente. Entonces, yo recuerdo a los que no han visto al principio que lo que vamos a analizar ahora son datos de satisfacción de un banco. Entonces, voy a este proyecto y vamos a crear más indicadores. Entonces, en este proyecto, pues lo que quiero yo son los temas. Como lo dije al principio, no me voy a parar a explicar cuáles son todas las metodologías para tematizar, para ver la frecuencia de los temas en esa base de datos. Lo que quiero decir, yo lo hago así. Yo saco los temas así. Entonces yo puedo ver en este gráfico la proporción de los temas y el número de veces que sale cada tema. Solamente para presentar esa metodología, la que he usado yo, que no significa que solamente se puede usar esa, se puede usar mucha más. Es una asociación de palabras, son todas las palabras que se refiere al precio que se juntan en el precio, en la categoría, en el tema del precio. Entonces, una persona habla de coste, nosotros consideramos que se refiere al tema de los precios. Entonces, eso se puede hacer manualmente, depende de la investigación, etcétera, pero es un método muy bueno cuando tenemos base de datos mediana o grande. En mi caso, sería la mejor metodología. Entonces, me sale eso. Entonces, aquí hay que presentar la repetición, las ocurrencias de los temas. Los temas se puede presentar en categoría y temas, también se puede presentar en temas solamente, aquí los tenemos. También algo interesante que se olvida hacer mucha gente en su informe es de ver la relación que puede tener los temas entre ellos, porque hay temas muy aislados, como por ejemplo la tarjeta. La gente habla de la tarjeta y punto. Pero yo veo aquí como en relación muchos temas del personal, del recibimiento, de la respuesta, de la solución a los problemas, de seguir los problemas. Entonces yo veo aquí un problema de atención al cliente. Entonces, a veces no hay que tomar un tema de forma aislada, sino que hay que ver la relación que tienen entre ellos. Este análisis factorial es muy interesante para analizar eso. Ahora vamos a ver otro ejemplo, como lo dije al principio, un ejemplo de análisis de comentarios de Google. Entonces, es más un ejemplo que hemos hecho, que no es un informe, es más bien algo para compartirlo en línea, compartirlo todos los días, compartirlo a todas las agencias, por ejemplo, aquí pueden filtrar, etcétera, pero no es algo como un informe. Entonces son indicadores, lo que voy a enseñar, que son más así hecho para data visualización, ver las cosas de forma sintética. Y aquí pues se puede añadir interactividad a vuestros informes, es decir, no solamente tener una foto de la proporción de los temas, sino que dar a el que consulta eso el poder de él mismo tener su propia interpretación. Entonces, por eso a veces lo interesante es dar acceso a los verbatims para que la gente llegue a los datos y podrá tener su propia opinión del problema. Y entonces, porque a veces aquí resaltan problema, pero para solucionar hay que entender bien el problema. Entonces, ya, problema de calidad, sí, pero ¿qué es el problema? Entonces, si tenemos acceso a
los verbatims, vamos a poder saber cuál ha sido el problema teniendo un acceso directo a la voz del cliente, realmente, pues lo que es su verbatim. Eso. Entonces, eso es lo que quería enseñar. Aquí tenemos, y eso lo vamos a ver luego con la orientación. Entonces, entonces, volvemos a la base de datos de la encuesta sobre la satisfacción. Entonces, segunda parte, vamos a decirlo así, de los indicadores de descriptivo. Aquí ya ahora hemos visto cómo, con algunos indicadores, cómo saber de qué hablan. Eso sí lo hemos visto. Ahora vamos a ver cómo hablan. Si hablan bien, hablan mal, etc. Entonces, aquí, en este caso, y como lo expliqué anteriormente, los softwares o las soluciones que permiten analizar la orientación, análisis de sentimiento, se puede hacer de varias maneras. Nosotros, y en este ejemplo, yo lo hago de forma automatizada con el Machine Learning que está integrado a la herramienta. Pero hay alternativas a eso, se puede hacer de forma manual, es cuestión de tiempo, se puede hacer de otra manera. Lo presenté también en un curso específico sobre eso. Si queréis pedir el replay en la encuesta que Dulce está compartiendo en preguntas y respuestas. Eso no. Pero hay que acordar que yo si digo este servicio es una mierda, yo estoy, el algoritmo considera que yo aquí transforma mis datos textuales en -2. Es un -2. Orientación muy baja. Si digo el servicio increíble, a lo mejor va a ser un 1 o un 2. Depende de la intensidad. Entonces aquí tenemos positivo, compartido, negativo o sin opinión. Compartido es que estos comentarios tienen al mismo tiempo positivo y negativo dentro de la misma respuesta. Entonces, eso me permite tener esa visualización de la orientación, donde tenemos la proporción, aquí lo tendría que poner en porcentaje, la proporción de 1000 respuestas, 1108 respuestas, la proporción de comentarios que son negativo, positivo, sin opinión y compartido. Lo que también, y eso lo repito, tener acceso directamente a los verbatims es muy, muy, muy bueno para ilustrar lo que decís, porque si no, nos quedamos un poco ciegos. Entonces, siempre yo digo que hay que aprovechar de la tecnología que hoy los softwares proponen, de filtrar, aquí yo quiero solamente mis comentarios negativos o solamente los positivos, etcétera, y filtrarlo a lo mejor por fecha, por perfil, etcétera, para ir explorando mi base de datos y dar respuesta a los que dicen, pero ¿por qué hablan mal de nosotros? Luego, otra manera de presentar, al final, es la misma variable, un valor numérico que me da la información entre -2 y 2, lo que estaba explicando, lo podemos presentar como un indicador clave, así que es como una media, la media. Entonces lo voy a llamar yo el tono medio. Y eso de tenerlo como numérico es muy bueno porque luego es muy fácil de compararlo por zona geográfica, por perfil, de ver su evolución. Es más fácil que tener eso para ver la evolución. También podemos agrupar los positivos y lo muy positivo, etcétera, y quitarlo sin opinión para tenerlo en una infografía, por ejemplo, algo más concreto, que sería un gráfico así, con una carita, y vemos la proporción de negativo y de positivo. Entonces, aquí hemos visto para los indicadores descriptivos la frecuencia, que nos aporta sentido, la tipología, que nos da una idea de cuáles son los distintos perfiles de gente que contesta, el análisis temático, cuáles son los temas y en qué proporción,
el análisis de sentimiento con los gráficos que acabamos de ver para ver si hablan bien o mal del tema de nosotros, la proporción de comentarios positivo, negativo, etc. Entonces, ahora vamos a ver los indicadores que son explicativos. Aquí, los indicadores explicativos, lo que me interesa, y eso lo da solamente lo que ofrece eso es la estadística, es lo que vamos a ver ahora. Lo que me permite los indicadores explicativos me dice de forma objetiva quién habla de qué, me va a decir eso. Me permite también identificar los factores que influyen en las respuestas, en los temas, en la forma de contestar bien o no. Entonces, si queremos verlo de otra manera, es decir, que analizar la relación que tienen, que los datos que tenemos aquí, por ejemplo, de qué hablan, recibimiento, precio, nota baja, la relación que tienen estos datos con datos de contexto o datos de perfil. Contexto, por ejemplo, la fecha, el país, la tienda, etcétera. O el perfil, género, edad, etcétera. O también podríamos añadir todos los datos que queremos, como el producto comprado, etcétera. Entonces, eso evalúa la relación que hay entre eso. Entonces, si volvemos a usar lo de la orientación, pues teníamos el tono medio, que me da una nota media del tono. Pues en vez de guardarlo así, solamente de forma general, pues se cruza con los meses y se puede ver que no es lineal el tono. La gente no habla bien o mal, aquí era un -5, entonces más mal, todos los meses de la misma manera. Entonces, eso no puede dar una pista, decir, ¿qué ha pasado en julio? No éramos suficientes, teníamos obras o lo que sea, pero nos permite enfocarse y ver la evolución y tomar decisión. También se puede presentar con este tipo de gráfico, que aquí es por año y nos da la proporción de cada categoría de orientación, ¿vale? También, si tenemos datos sobre, por ejemplo, las tiendas, el país o la zona geográfica, pues nos permite tener una orientación media, un tono que, por ejemplo, en Salamanca sé que la gente habla bien de esta agencia, de esta marca. Sin embargo, en Barcelona o Huelva hablan muy mal. Entonces, a lo mejor para encontrar la solución a mi problema me voy a enfocar donde hay problema. Y también podríamos hacer el truco de pinchar y llegar a los comentarios para ver lo que dicen en Alicante, porque he pinchado Alicante, y filtrar por positivo, negativo, etc. También hemos visto ahora datos de contexto, que era el tiempo, la fecha y la zona geográfica, pero por supuesto muy importante de cruzar con el producto comprado. Por ejemplo, yo veo que los que son de ahorro, que tienen la prestación en mi banco sobre el ahorro, pues tienen una proporción a dejar comentarios negativos muy importante. Entonces, eso es importante a lo mejor solucionarlo. Y se puede ver de esa manera, pero a veces eso, si hay que hacer un informe para un cliente, mejor ponerlo así, pero vosotros podéis verlo de otra manera, como un análisis factorial así, y ver que lo positivo, pues son más gente que han tenido este tipo de producto como asesoría financiera, transacciones, y lo negativo, pues lo que hacen préstamo parece que están muy descontentos. Es otra manera de presentarlo. Ahora, y eso muy sintético, y eso se hace en los dashboards a veces para tener una visión muy global de algo. Aquí se puede cruzar los meses con a lo mejor los temas y poner en la celda que cruzan estas dos informaciones la nota media. Y así pues tenemos una visión muy grande y eso es muy bueno cuando hay muchos temas. También se podría hacer eso cuando hay muchos productos y cruzar esa información meses,
o meses, productos y poner al medio la media, el tono medio. Eso es muy sintético. Y ahora, y para terminar, que nos quedan 4 minutos, vamos a volver a nuestra base de datos de la lotería. Aquí voy. Y me meto aquí. Vale. Entonces, aquí eso me va a ayudar a contestar al objetivo número 1. ¿Quién habla de qué? Entonces, vosotros habéis dado como información si erais hombre o mujer, que son datos de perfil, y unos datos y algo de qué habla, bueno, el comentario. Entonces, algo que se puede hacer, y yo vuelvo a hablar de la nube de palabra, que a veces lo ponemos como algo bonito y ya está. Una nube de palabra por contexto. Me explico. Aquí yo quiero una nube de palabra entre hombres y mujeres. Aquí no es un filtro que me dice yo filtro las nubes de palabra de un hombre y de una mujer, sino que detrás de eso hay un chi cuadrado que me dirá lo que es sobre o infrarrepresentado. Bueno, aquí solamente son las palabras específicas entre hombres y mujeres. Entonces, aquí ya sin haber leído nada de la base de datos, yo puedo intuir que los hombres a lo mejor quieren más invertir, a lo mejor seguir trabajando, construir, gastar, eso. Cuando las mujeres, algo más específico de ella es dar, ayudar, compartir, regalar. Pues eso, pues no hay mucho comentario que decir sobre eso, sin embargo, que solamente en un indicador así ya nos da mucha pista sobre la diferencia entre perfiles y quién nos dice que, y si el género aquí influye o no en lo que se dice. También aquí teníamos las clases. Yo la vuelvo a usar. Yo repito eso para ponernos en contexto. Pero luego yo he cruzado esa información de lo altruista, inversores, consumista, y lo cruzo, veo si tiene una relación con la edad. Y aquí es un poco obvio que a partir de 50 años, pues ya tenemos todo, la casa, ya no compramos casa, entonces es más compartir mi dinero con mis hijos, me imagino, dar mi dinero, etcétera. Entonces, eso es más algo de persona mayor. Cuando a lo mejor 25, 50, pues son los que más van a gastar, aprovechar de la vida, pues van a comprar algo que no han podido comprar hasta hoy. Los que son más jóvenes son relacionados a los que invierten. A lo mejor quieren lanzar un negocio ellos. Entonces, eso al final estamos analizando, interpretando un análisis en vez de leer toda la base de datos y tener unas conclusiones que sería difícil de tener leyendo todo eso, todos los comentarios y tener esas conclusiones. Entonces, estos indicadores, que al final no son muy complicados porque es un cruce, solamente escoger el canal y cruzarlo con... no, era coger la clase y la edad y ya lo tenemos. Entonces, son cosas que al final son en muy poco tiempo, pero añade mucho valor a vuestro informe. Entonces, eso es lo que quería compartir con vosotros. Aquí ya hemos terminado. Justo a las 6 en Madrid. Entonces, ya se termina. Hemos visto mucho tipo. Espero que os da mucha información y mucha inspiración para vuestros informes.